Bienvenidos al webinar Bob número 54 de la cátedra Caja 7 de Big Data, Open Data y Blockchain, 16 de julio del 2026. Día de las Cármenes, que tengo 5 en la familia, o sea que hoy tenemos el placer de tocar un tema diferente a los que solemos tocar en la cátedra, pero que se ha relacionado mucho y es muy importante dentro del sector tecnológico, evidentemente también. Tenemos el placer de contar con José Joaquín Bettencourt Padrón. Hola, José Joaquín, buenos días. Muy buenos días. Vale, consultor en gestión de personas e innovación de Proctalent Consulting. También tenemos a Carlos Alberto, director de estrategia, datos y automatización de Caja 7. Hola, Carlos, buenos días. Hola, muy buenos días a todos y gracias a José Joaquín por aceptar nuestra invitación. Y también tenemos a José Miguel González, de Corporación 5, que es amigo de José Joaquín y nos dijo que este webinar podía ser muy interesante y que es el que lo ha traído aquí. Y queremos que él le haga la presentación también a José Joaquín, que seguro que conoce mucho mejor el entorno como experto economista, y seguro todos ustedes lo habrán oído en la radio, en alguna tele, etcétera, ¿no? Entonces, José Miguel, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos y todas. Bueno, darle la bienvenida a todos los asistentes y especialmente pues al ponente que tendremos a lo largo de estos próximos 45 minutos, José Joaquín Bettencourt, en donde en una conversación informal, hablándole de los planes que cada cual profesionalmente estaba avanzando, pues planteaba la posibilidad de poder intervenir, como bien decía José Luis Roda, desde una perspectiva diferente en el ámbito de la tecnología. Es decir, normalmente esta cátedra está muy enfocada en lo que es la innovación, el desarrollo, la investigación en el ámbito de inteligencia artificial, porque ahora está ya perfectamente implementada en nuestras vidas, pero con desarrollos de estas características ya no solo hacia las empresas, hacia la academia, sino también hacia las personas. Y justamente el concepto de persona es lo que gestiona José Joaquín Bettencourt en la actualidad. Y digo en la actualidad, aunque siempre lo ha realizado de forma profesional a lo largo de su vida profesional. Licenciado en farmacia, máster en Dirección General de Empresas MBA y de Dirección de Recursos Humanos. A partir de ahí, ha siempre estado oscilando entre la vida pública y privada, es decir, entre la administración en forma de política o de gestor de determinados tipos de entes, sociedades mercantiles públicas, pero también tiene el enriquecimiento profesional de utilizar su gestión en el ámbito de lo privado. Comenzó como concejal en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, luego pasó a ser gerente de Mercatenerife, incluso después el jefe del área agrícola, se unió como bien decía, a la compañía cervecera de Canarias, como jefe de planificación y desarrollo de recursos humanos. Luego pasó al ámbito de la política en el Cabildo Insular, como consejero de Agricultura, sector primario en general, consejero delegado de SODECAN, y ahora en la actualidad, pues, es consultor en estrategia y proyectos y sobre todo relacionado con la gestión de las personas e innovación. Y justamente esa unión es lo que dio pie a cerrar los webinars de la temporada, justamente uniendo personas e innovación a través de la ponencia de la gestión del talento y resultados en el sector tecnológico. Entonces yo sin más, el protagonista hoy es José Joaquín, pues le doy la palabra, repito, para que en los próximos 45 minutos apunten bien todas las preguntas que se puedan hacer, o bien a través del chat o incluso a posteriori se nos puede hacer llegar, pues para solucionar cualquier duda, inquietud e incluso implementación en nuestras realidades, pues la metodología que va a presentar hoy José Joaquín. Cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias. Solamente 2 anécdotas para empezar. Es una pena que no sea el webinar 64 porque hubiera coincidido con mi año de nacimiento, pero bueno, me he anticipado un poco. Y el segundo, que la foto que ven ustedes en la portada está sacada en Caja 7, o sea que yo creo que era premonitorio, ¿eh?
que nos volveríamos a encontrar, y en este caso en la cátedra Caja 7 de la ULL. Un placer, agradecido por la oportunidad. Hoy vamos a hablar de gestión de personas e innovación, y qué mejor que hablar de innovación en empresas tecnológicas, ¿no? Y cómo ese binomio es un binomio, a día de hoy, iba a decir que de éxito, pero me atrevo a decir que es un binomio necesario, ¿no? No solo porque la innovación no se puede llevar a cabo sin tener en cuenta el factor humano, sino también porque también en la gestión de personas se puede y se debe innovar. Y es lo que yo precisamente vengo intentando hacer desde hace 6 años que inicié esta locura, ¿no?, de ser profesional independiente en consultoría en gestión de personas e innovación. Si les parece, voy a compartir pantalla. Me voy a ahorrar esta parte, ya me ha presentado José Miguel. Bueno, efectivamente llevo más de 30, me atrevería a decir incluso que más de 35 años en posiciones de management en los sectores público y privado, y de una manera u otra siempre vinculado con personas, ya sea ayudando a otros a gestionar sus equipos, o en buena parte del tiempo gestionando yo mismo equipos, además numerosos y deslocalizados, ¿no? Y me gusta resaltar mucho esta última frase, que puede resultar un tanto poética, ¿no?, pero para mí es un propósito de vida, ¿no? Y es que creo que las organizaciones y la sociedad se deben transformar, ¿no? Y no puedes transformar ni una organización ni un territorio si no es contando con las personas. Acertar con la forma de gestionarlo, con las herramientas, con los modelos, con las prácticas, con las políticas, es lo que al final marca que seas o no un buen profesional. Bueno, hoy vamos a hablar, primero voy a compartir con ustedes los objetivos que me he marcado para el webinar de hoy. Un muy breve contexto, ¿no?, un poco de cómo ha cambiado el mundo. Yo creo que eso casi lo voy a soslayar porque es algo que somos todos conscientes, y especialmente las empresas tecnológicas, ¿no?, de cómo ha cambiado el mundo y cómo, bueno, pues lo que ocurrió en el año 2020 se convirtió en un gran acelerador al que se han ido luego sumando capas, ¿no?, de nuevos cambios, ¿no?, cada día más rápidos, que han obligado a las empresas cada día a ser más ágiles. Y eso es algo que esencialmente en las empresas tecnológicas se hace más patente, ¿no? Hablaremos de cuáles son retos, y aquí intentaré que haya algo de interacción con ustedes sobre qué retos ven en sus organizaciones. Me referiré un poco a lo que son las singularidades, a mi juicio, de la empresa tecnológica, qué errores se cometen cuando no se utilizan las herramientas adecuadas, qué soluciona emplear un modelo, qué soluciona hacer esto de gestionar personas de forma estructurada, y luego les pondré algunos ejemplos específicos del sector tecnológico para finalizar con una reflexión. Bueno, ¿qué pretendo yo en este webinar de 45 minutos? Bueno, primero, demostrar que el crecimiento de una organización, de una empresa del sector tecnológico, no está limitado por cuestiones tecnológicas, está limitado porque las prácticas de gestión de personas que se emplean son más intuitivas que estructuradas. Y eso, bueno, pues constituye un error gravísimo, ¿no? Porque improvisas, porque seguramente te equivocas en el diagnóstico. Y luego voy a mostrar un modelo que a mí me funciona, que he venido desarrollando en estos últimos 6 años, que ya lo he implantado en empresas de todos los sectores y que tiene un impacto real que creo que se puede demostrar y medir. Bueno, el contexto creo que todos lo conocemos, ¿no? Acontecimientos, digamos, relativamente recientes. Bueno, parece que fue ayer casi, ¿no? Pero fue hace ya 6 años, ¿no?, que nos enfrentamos pues a un bichito que no sabíamos que nos iba a cambiar tanto la vida, ¿no? Pero es que lo cierto es que la forma de relacionarnos, la forma de trabajar, las relaciones económicas, las laborales, las culturales, todas han cambiado, y eso se hace especialmente relevante, o ha sido especialmente relevante en las empresas tecnológicas, que, bueno, afortunadamente estaban más preparadas que otras empresas, porque, por ejemplo, la deslocalización, el uso de la tecnología, digamos, es intrínseco, ¿no?, al propio sector tecnológico, ¿no? Pero eso no significa ni mucho menos que no haya supuesto también un reto para las empresas tecnológicas, ¿no? Al final las personas, me da igual que sean clientes o que sean trabajadores, empleados, deben estar en el centro de las decisiones, porque cuando no los tenemos en cuenta, lo más probable es que nos equivoquemos, porque simplemente no conocemos sus expectativas. Y al final, desde el punto de vista de la gestión de personas, más que nunca, precisamente para ser competitivos, se hace fundamental garantizar compromiso y capacidad, ¿no? ¿Por qué? Porque es la única manera de lograr que las organizaciones se adapten de forma permanente a esos cambios que no van a dejar de venir, ¿no? Y me refiero a algo que seguramente tenemos mucho más presente que el COVID,
que es la irrupción de la IA, ¿no? Ahora está de moda un determinado modelo, mañana cambia otro, el otro lo copia y estamos como permanentemente un poco desorientados, decir, oye, haré bien pagando Gemini o me diría de cambiar a ChatGPT o por contra el cloud. Bueno, pues voy cambiando, ¿no? Bueno, pues, está bien cambiar, está bien intentar entender tus necesidades y buscar el más adecuado, ¿no? Pero hasta eso es difícil hacerlo bien, porque no se trata de improvisar. Bueno, yo quería compartir con ustedes un poco el tema este de los retos, ¿no? Se lo decía al principio, ¿no? El mayor problema, los mayores problemas a los que se enfrentan las empresas tecnológicas, por lo general no son tecnologías, no son tecnológicos. Luego veremos que efectivamente se plantean retos, pero no es el mayor reto que tienen. Más bien tienen que ver con problemas de personas, con problemas de coordinación, de liderazgo, de qué estilo utilizamos, de si hay o no hay cultura, si hay un propósito cohesionador que une a los equipos y a veces, bueno, pues incluso incorporamos personas que parecen excelentes técnicamente pero que no terminan de integrarse, ¿no? A veces porque no comparten nuestros valores y a veces porque no hemos sido capaces de encontrar la forma de cohesionarlos con el equipo, ¿no? Luego también, bueno, pues algo que seguramente muchos de ustedes vivirán es que tienen equipos que son muy competentes, pero precisamente por ese motivo piensan que son supermanes, ¿no? Y confían tanto en ellos que los acaban sobrecargando, ¿no? Y luego, bueno, pues la cultura, en el caso de que exista, que ya sería mucho pedir, a medida que va creciendo la empresa se va perdiendo, ¿no? se va diluyendo, ¿no? Y eso, lógicamente, genera problemas reales, ¿no? En las organizaciones, más allá de que utilicemos la tecnología adecuada o no, ¿no? Nos resultan familiares estos retos. Me gustaría saber si alguno, bueno, quisiera compartir alguna experiencia personal de un problema concreto a la hora de fidelizar equipos, a la hora de captar talento, a la hora de... Bueno, pues, lo digo porque lo vamos a ver ahora, singularidades, pero sí me gustaría de alguna manera saber, bueno, pues si este tipo de retos son los retos que se encuentran ustedes. Yo creo que sí, pero me gustaría confirmarlo. Y si a día de hoy preocupa más la captación de talento o la fidelización, ¿no? Y por supuesto, evidentemente, ¿no? No soy perfecto, seguramente me puedo haber dejado por el camino algún otro reto, aunque ahora vamos a profundizar, evidentemente, que no esté incluido entre estos grandes retos, ¿no? Y saber un poco cuál es el más frecuente en nuestras organizaciones. Si les parece, vamos a establecer una pequeña conversación de pocos minutos con alguna intervención. Sí me gustaría pues, conocer opiniones al respecto, ¿no? Sobre si estos retos entienden que son los retos normales, si hay alguno que destaca entre ellos, si alguno lo tienen muy presente porque lo han vivido relativamente reciente en sus organizaciones. Bueno, pues eso sería lo que me gustaría conocer. Hola, buenos días, José. Sí, ¿Se me oye? sí, perfectamente. Maravilloso. Pues yo hoy, mi nombre es María, soy antigua alumna de la universidad y estoy conectada desde Inglaterra actualmente. Trabajo para una multinacional en la que empleamos Big Data, tecnología en general, y hay muchísimos programas integrados en nuestro propio sistema, pero las integraciones de los mismos no se hacen de forma funcional u operativa desde el punto de vista de la persona que trata con dichos programas al día a día. No sé si esto puede ser, por ejemplo, uno de los retos que comentabas. Bueno, efectivamente, lo importante en este caso es que no tenemos en cuenta a la persona. O sea, algo tan sencillo en una empresa tecnológica, desde la perspectiva del cliente, como es cuidar la experiencia de usuario, a veces no se tiene en cuenta cuando de lo que estamos hablando no es de nuestros clientes, sino de nuestros trabajadores, ¿no? Entonces, son problemas efectivamente que tienen que ver con la gestión de personas, ¿no? No los escuchamos, simplemente no los escuchamos. Como probablemente en el diseño de esas herramientas no han participado los propios trabajadores, pues estamos poniendo a su disposición herramientas que no responden a sus necesidades. O sea que efectivamente, bueno, pues puede ser un reto, a lo mejor podemos verlo implícito, ¿no? En que es un problema de personas, pero evidentemente no es un problema de tecnología. Seguramente se habrán gastado mucho dinero en tener una solución que a priori consideran que es muy buena, pero a lo mejor es muy buena, pero no es la que necesita tu organización. Por eso es importante también que nosotros cuando implantamos SAP en Cervecera, evidentemente podíamos haber dejado eso en manos de consultores, ¿no? Y sin embargo, no, el equipo humano de Cervecera se implicó al 100% en la implantación para asegurarnos de que efectivamente atendíamos las necesidades de la empresa, ¿no? Efectivamente. Sí, justamente. Nosotros utilizamos, por ejemplo, SAP o Salesforce
Sí. Y el problema que vemos a diario es que se duplica el trabajo a nivel operativo al tener múltiples herramientas que tienen como goal o como meta la misma función. Y en el peor de los casos tiene que utilizar entre una y otra un Excel. Correcto. Que ese ya es que ya la culminación, No, porque como no se integran, necesitas utilizar un Excel para luego pasar la información de una solución a otra, efectivamente. Eso es un problema grave que deriva precisamente de no haber tenido en cuenta la experiencia del usuario, ¿no? ¿Alguna intervención más? Gracias. Gracias a ti. Bueno, pues si les parece vamos a seguir, vamos a empezar a profundizar, ¿no? Estas son, a mi juicio, las singularidades que caracterizan a una empresa tecnológica cuando hablamos de gestión de personas. Y como van a poder ver incluso en las singularidades, que luego vamos a profundizar obviamente en cada una de ellas, hablar de gestión de personas no es hablar de cómo pagamos, de si damos formación o no. Es que todo es gestión de personas. La organización de una empresa es gestión de personas. El crecimiento, cómo lo planificas, también es gestión de personas. Obviamente la cultura, ¿no? Entonces, para mí estas son las 6 singularidades que caracterizan. Primero, claramente la escasez de talento especializado. Ahora como les decía, vamos a profundizar en cada una de ellas, ¿no? Luego, que el crecimiento normalmente es rápido y está sometido a cambios constantes, ¿no? Cambia la tecnología, cambian las necesidades de mis clientes y eso, bueno, pues me plantea también en sí unos retos que a lo mejor una empresa de la construcción pues no se encuentra, o incluso una empresa industrial. Luego, que predominan entre ese talento, que además es escaso, perfiles altamente cualificados. De hecho, es escaso precisamente porque al ser altamente cualificado está muy demandado por empresas similares a la nuestra o no. Luego, que está más presente que en otras organizaciones esto del trabajo híbrido y distribuido, ¿no? La deslocalización de equipos, ¿no? Por ejemplo, lo comentabas ahora, estás en Inglaterra, entiendo, no sé si la empresa es inglesa o no, pero tú también podrías estar en Canarias trabajando para una empresa inglesa y formarías parte de un equipo deslocalizado o simplemente serías una profesional deslocalizada, ¿no? Y eso se hace especialmente presente. De hecho, es uno de los elementos de potencial crecimiento de la economía canaria, ¿no? Que es dar la oportunidad a profesionales canarios o que no sean de Canarias de vivir en Canarias y trabajar para una empresa que posiblemente ni siquiera esté aquí, ¿no? Luego hay una orientación extrema a resultados y proyectos, luego lo veremos, los plazos de entrega, la calidad, la iteración, ser rápido. Bueno, pues eso también lógicamente somete a los equipos a una presión que en otros sectores no se produce, ¿no? Y luego, bueno, pues evidentemente ese crecimiento rápido y cambios constantes nos obliga a estar innovando de forma permanente. Empezando por el talento especializado, ¿no? Ya lo decíamos, hay una competencia intensa por perfiles que son claves, ¿no? Ya hablaremos luego de qué perfiles estamos hablando. Hablamos de ingenieros, hablamos de científicos de datos, hablamos de desarrolladores, hablamos de profesionales digitales, ¿no? Bueno, esa competencia es real y no son profesionales que abunden en el mercado. Hay una alta movilidad, hay una alta rotación en este tipo de perfiles. Suelen aguantar un número de años muchísimo menor que, por ejemplo, en el sector industrial. Por eso se suele hablar tanto del sector industrial como un sector de calidad, ¿no? De empleo de calidad, perdón, porque es un sector donde normalmente las personas se quedan más tiempo en las organizaciones, pueden acabar de consolidar, bueno, pues una cultura, digamos, presente, ¿no? En toda la plantilla, ¿no? Luego, que el mercado es global, precisamente por ese motivo existen ahora profesionales de unos territorios trabajando para empresas que están en otros territorios, ¿no? El employer branding, ¿no? Se mueve más que nunca. La marca empleadora es fundamental en cualquier sector, pero en empresas donde hay mucha rotación, que nos conozcan, que el mercado nos conozca es fundamental. Por tanto, establecer políticas de employer branding, incluso employer advocacy, ¿no? Que es utilizar a los propios trabajadores como embajadores, se hace más necesario que en ningún otro sector, ¿no? La retención aquí, evidentemente, en estas situaciones es especialmente crítica, ¿no? Tienes que invertir más en fidelizar a la plantilla porque si no te expones a ser víctima de ese mercado global donde la rotación a lo mejor pues, podría no afectarte a ti. Que le ocurra a la competencia, pero que no te ocurra a ti, ¿no? Y eso implica también para adaptarnos a los cambios, estar en permanente desarrollo profesional, ¿no? A veces incluso con promoción, con planes de carrera y a veces simplemente actualizando los conocimientos de nuestros equipos. El segundo paradigma, ¿no? La segunda singularidad que se produce a día de hoy en las empresas tecnológicas y que tiene una clara afección
en la gestión de personas es que continuamente están apareciendo nuevos proyectos, nuevos clientes, nuevas tecnologías, que podemos asumirlos o no, podemos ser conservadores, ¿no?, en nuestras estrategias comerciales, ¿no? Pero por lo general esas estrategias conservadoras desde el punto de vista comercial no van a traducirse en éxito desde el punto de vista empresarial ni en resultados, ¿no? Por consiguiente, bueno, tenemos que estar preparados, ¿no? Nuevas tecnologías, pues puede traducirse en que de repente vamos a necesitar unos perfiles que antes no necesitábamos. Nuevos clientes se puede traducir en que de repente vamos a necesitar profesionales que estén en otro territorio. Nuevos proyectos necesita que vamos a tener que contratar más personas porque ya nuestro equipo está sobrecargado, ¿no? Y eso implica cambio permanente, adaptarnos de forma continua a esos nuevos proyectos, nuevas tecnologías, nuevos clientes, ¿no? Y luego también se da la circunstancia, sobre todo en los primeros momentos, que los roles pueden cambiar. Y eso al final, ¿en qué se traduce? En ambigüedad organizativa. Luego veremos, le hago un poco de spoiler, sobre el modelo Equilibra, que es el modelo que yo empleo, cómo la claridad organizativa es fundamental para orientar al equipo a los resultados. Si nuestra gente no sabe lo que tiene que hacer, lo que se espera de ellos, difícilmente van a contribuir al éxito de la empresa. Por tanto, cuando los roles cambian con cierta frecuencia, el riesgo de ambigüedad organizativa aumenta. Y por tanto, el crecimiento es una variable que también tenemos que saber gestionar. Lo hablábamos antes, estos perfiles de ingenieros, o sea, no solamente es que estemos hablando de perfiles escasos, estemos en un mercado, sino es que además estamos hablando de perfiles altamente cualificados, que por consiguiente tienen una manera de ver distinta su relación con la empresa. Por lo general prefieren trabajar con autonomía, suelen tener menos tolerancia al liderazgo jerárquico. Yo no me imagino una empresa del sector de la construcción sin un capataz. La pregunta es, ¿necesitamos capataces o jefes de equipo en las empresas tecnológicas? A lo mejor no. ¿Por qué? Porque estas personas están acostumbradas a trabajar con mayor autonomía, ¿no? Y luego son personas que están acostumbradas también y lo exigen a participar, ¿no? Y a que tengan la sensación de que su aportación de valor se valora, se tiene en cuenta, su aportación tiene sentido y eso es importante. Y hablamos de estos perfiles a los que antes me refería, ingenieros, desarrolladores, científicos de datos, especialistas digitales de distintas naturalezas, ¿no? Diseñadores, etcétera. Otra de la cuarta de las singularidades es que en este caso más que nunca el trabajo es híbrido y distribuido. He leído que muchas de las empresas tecnológicas familiarizadas con el trabajo en remoto están haciendo a sus equipos volver a las oficinas, ¿no? Puede ser una moda o no, o puede ser simplemente fruto de la desconfianza en el compromiso de sus empleados, pero lo cierto es que la tendencia es a lo híbrido, ¿no? De hecho, es conveniente que haya trabajo híbrido porque desde el punto de vista de la cohesión de los equipos, que haya algo de presencialidad suele ayudar bastante, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando el trabajo es sobre todo remoto y está deslocalizado? Bueno, pues que el riesgo de desconectar es importante. Al final me desconecto de lo que ocurre en la empresa. Y luego desde el punto de vista de la cohesión, donde tengo personas que trabajan en puestos similares al mío, que tienen objetivos similares al mío, el reto de la cohesión se hace especialmente complicado, ¿no? Porque no tienes un arma fundamental que es compartir un despacho, ¿no? Cuando tú tienes trabajando en tantas empresas a profesionales, digitales o no, en salas diáfanas, cada una en su puesto de trabajo, que coinciden para el desayuno, que coinciden cuando alguien hace algún comentario, que se reúnen con cierta frecuencia, hombre, a priori la cohesión es más fácil que cuando tienes a las personas distribuidas en distintos territorios, ¿no? Y eso de la cohesión se ve acompañado también a que si tienes una cultura, en el mejor de los casos, y la quieres transmitir, que se interiorice, es bastante más complicado, ¿no? Por lo pronto no tienes muchas veces incluso hasta herramientas para comprobar si las personas han entendido la cultura, porque es que no hablas con ellos. O si hablas, hablas de resultados y te reúnes en reuniones cortas para hablar de cómo va el producto, el desarrollo, ¿no? Por tanto, no tienes tiempo para hablar de la cultura y ni tienes oportunidad porque ni siquiera los ves, ¿no? Luego, quizás más que en ningún otro sector, existe una orientación extrema a resultados, ¿no? Eso al final, si lo trasladas a los equipos, ¿en qué se puede traducir? Bueno, pues en una sobrecarga de trabajo, en que la gente está, digamos, un poco se siente estresada. Eso, lógicamente, existe el riesgo del burnout, ¿no? Que la gente se te queme. Y luego te obligas a estar continuamente, cuando tienes puestos de dirección, a estar priorizando, ¿no? Pero incluso los propios trabajadores
lo digo por ejemplo, el uso de herramientas, ¿no? Como el Planner o el Trello, que es como más habitual en las empresas tecnológicas, el no dotarte, por ejemplo, de herramientas que te ayuden a planificar, te generan dificultades de priorizar. No sabes al final en lo que estás, no sabes qué es lo más importante, ¿no? ¿Y eso es por qué? Porque el mercado manda, y el mercado es el que pone sus reglas, y el mercado es y el cliente es el que pone los plazos, ¿no? Por tanto, quizás más que en otros sectores, este riesgo asociado a una orientación extrema a resultados y proyectos lo debemos tener en cuenta también cuando hablamos de gestionar personas, ¿no? Y por último, ya lo habíamos hablado, ¿no? Más que en ningún otro sector, la innovación se plantea, digamos, como un reto permanente, ¿no? ¿Eso qué implica? Bueno, pues un aprendizaje continuo, tenemos que estar aprendiendo continuamente nuevas tecnologías, tenemos que estar continuamente entendiendo las demandas de clientes que también cambian en sus expectativas. Luego que es intrínseco al propio sector tecnológico que experimentar e iterar es lo habitual, ¿no? O sea, yo voy probando, estoy pilotando un producto, lo pruebo, se lo enseño al cliente, no espero tenerlo terminado, el cliente me da su feedback, me pongo a trabajar otra vez y eso significa, bueno, estar cambiando, mejorando continuamente, ¿no? Aquí podríamos hablar de que la innovación permanente está asociada en este caso al principio de la mejora continua, ¿no? Y eso también implica gestionar el error, ¿no? Eso de equivocarnos rápido para que sea más barato y más fácil de reaccionar, ¿no? Pero incluso el error genera frustración, ¿no? Y eso también hay que tenerlo muy en cuenta cuando gestionamos personas. Al final, ante esta, digamos, situación, en este contexto, ¿cuáles son los errores más frecuentes cuando hablamos de gestionar personas? Bueno, lo primero, que nos equivocamos en el diagnóstico, ¿no? Como no medimos, como no estamos al tanto de lo que ocurre en nuestra plantilla, actuamos de forma intuitiva. Nos basamos en lo que creemos, que no hemos comprobado, en lo que nos ha dicho alguien y no hemos podido contrastar. Luego lo hacemos con una visión claramente cortoplacista, ¿no? No hay una planificación estratégica en la gestión de personas, ¿no? De hecho, la gestión de personas está fuera de la planificación estratégica. Es cierto que a partir del COVID, igual también durante un tiempo, y a lo mejor las cosas pues no se han mantenido, ¿no? Los responsables de recursos humanos adquirieron una relevancia mayor, ¿no? en el contexto de la gestión empresarial, pero yo creo que en gran medida muchas empresas han vuelto otra vez a los orígenes, ¿no? Esto de la gestión de personas no es importante, no es clave, no es estratégico, y entonces actúo de manera cortoplacista. Luego también a que seamos más vulnerables a quien nos vende motos, ¿no? O a lo que vemos y hemos leído en una revista, y resulta que a no sé qué empresa le ha ido bien con no sé qué cosa, y nosotros que ni hemos diagnosticado ni sabemos cómo piensan nuestras personas, nos limitamos a copiar esas prácticas de otros, ¿no? Sin asegurarnos de que responden a nuestra realidad, ¿no? Y luego lo más importante, que posiblemente es el mayor, digamos, error que resuelve abordarlo de forma estructurada, y es que no gestionamos solo una parte del sistema, sino somos conscientes de que, lo vamos a ver después, de cómo una mala decisión en la orientación a resultados nos puede llevar a, por ejemplo, problemas en las expectativas. Porque si nosotros presionamos mucho a nuestro personal y no lo escuchamos, pues a lo mejor estamos conviviendo con empleados que están quemados y no lo sabemos, simplemente porque no los escuchamos, ¿no? Al final hemos puesto el énfasis en la orientación a resultados, pero hemos, digamos, obviado algo tan importante como escucharlos, ¿no? Al final, ¿cuál es el reto de las organizaciones y las empresas tecnológicas con mayor motivo ante estas singularidades y para no cometer esos errores, ¿no? Bueno, que abordemos la gestión de personas de forma más estructurada y entender el valor que aportan, ¿no? Porque esto no es porque me lo diga José Joaquín, que se supone que sabe algo porque es consultor, no. Se supone que yo interiorice el valor que me aporta en mi empresa, ¿no? Que yo entienda que abordar la gestión de personas de forma estructurada me añade más valor que hacerlo de manera parcializada, ¿no? Luego, que hacerlo de forma estructurada ayuda a que no pongamos el foco en una sola cosa, sino en el sistema completo. Entendemos la interrelación que existen entre los distintos factores en la gestión de recursos humanos. Yo, de hecho, he identificado 20 factores distintos que se integran en cinco dimensiones, ¿no? Luego, que encontremos un modelo, el mío o cualquier otro, que responda a nuestra realidad. Desde luego, yo puedo defender que el modelo Equilibra, que es como se llama mi modelo, es válido y lo he empleado en empresas de distintos sectores,
pero a lo mejor llega una empresa en la que no encaja, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que asegurarnos es de que el modelo, repito, el mío o cualquier otro, responde a mi realidad. Y no por el hecho de que lo haya utilizado una empresa de éxito, a mí me va a funcionar. Y no por el hecho de que una empresa sea grande y la mía sea pequeña, no me va a dejar de funcionar. Porque es posible que los errores que cometa esa empresa mayor en algún elemento coincidan con los que comete mi empresa, aunque sea pequeña, ¿no? Por tanto, esto no va de modelos para empresas grandes, modelos para empresas pequeñas, va de modelos que encajen con mi realidad, ¿no? Y eso implica partir de un diagnóstico riguroso. Lo más importante que aporta el modelo es que el diagnóstico es riguroso. Luego que seamos estrictos y persistentes, ¿no? Porque, claro, llegamos a la conclusión de que nuestra organización necesita, por ejemplo, crear grupos de trabajo para resolver un problema que afecta a toda la organización y para romper silos necesito poner personas de distintos departamentos, se reúnen 2 veces y al tercer mes ya se han aburrido porque están liados con lo suyo, ¿no? Bueno, pues no hemos sido persistentes, no nos quejemos luego si no conseguimos los resultados esperados, porque efectivamente no estamos actuando con rigor tampoco en la ejecución, ¿no? Lo cual no significa que seamos monolíticos, ¿no? No renunciemos a la flexibilidad. Si descubrimos que hay cosas que han cambiado, pues también nuestras políticas y nuestras prácticas deben cambiar. Y para eso va a ser fundamental, lógicamente, que no nos olvidemos del seguimiento y la evaluación. Hay que hacer un seguimiento y una evaluación permanente. Bueno, olvidé decirlo antes, pero por favor, interrúmpame. Como no veo las caras de ustedes, no voy a ver si alguien levanta la mano, pero simplemente me interrumpe con la voz si hay algo que o no comparte o no entiende o quiere profundizar. Pero bueno, este es el reto al que yo frente a una empresa intento que lo entienda, porque suele ser consecuencia de malas prácticas llevadas a cabo en el pasado y que creo que es de perfecta aplicación a una empresa tecnológica. Bueno, y esto es lo que yo intento resolver con el modelo Equilibra. Es un modelo que es conceptual, pero también es operativo, no es un libro en el que yo les hable de mi experiencia, es un conjunto de herramientas y prácticas que ustedes pueden utilizar de manera sencilla en sus organizaciones. De hecho, lo van a conocer un poco mejor porque entiendo que este documento se va a compartir con los asistentes y ahí tienen ustedes una plantilla que pueden utilizar perfectamente, incluso sin contar conmigo, ¿no? Al final de lo que se trata es de que algo que, siendo necesario adaptarlo a las organizaciones, sea testado en empresas de distintos sectores y tamaños, significa que herramientas que han sido a lo mejor útiles, a lo mejor en una empresa industrial, quizás por el mero hecho de que nuestra empresa no sea industrial sino tecnológica, no debamos descartarla, sino que a lo mejor una herramienta de éxito en una empresa industrial puede ser de utilidad en una empresa tecnológica, ¿no? Y esa es la ventaja de que el modelo sea un modelo multisectorial. Luego, yo sé que se abusa mucho del término sostenible, pero luego intentaré que entiendan cómo hablar de sostenibilidad cuando hablamos de la gestión de personas tiene mucho que ver con la persistencia, tiene mucho que ver con el seguimiento, tiene que ver mucho con la confianza. Bueno, pues cuando las cosas se hacen con convicción, por lo general son más sostenibles, ¿no? Entonces, bueno, hacerlo con un modelo, digamos, te da una hoja de ruta que garantiza esta sostenibilidad, ¿no? Y luego, pues, lo que he venido diciendo desde el principio, ¿no? Que van a poder comprobar en los ejemplos prácticos que veremos cómo es de perfecta aplicación en una empresa tecnológica. Bueno, el modelo al final sí parte de una cuestión conceptual, pero que también es contrastable, y es que el éxito en la gestión de personas depende del logro de un equilibrio que sea sostenido en el tiempo entre estas 5 dimensiones que ahora vamos a conocer: resultados, cultura, relaciones, capacidades y expectativas. Forman esta especie de pentágono unido por flechas, porque ya verán cómo hay una relación clara entre cada una de ellas, y no es casual que resultados esté arriba, porque al final todo lo demás son facilitadores para lograr los resultados. No olvidemos que hablamos de empresas con una especial, digamos, dictadura de los resultados, como son las empresas tecnológicas. Se hace todavía más necesario, si cabe, cuidar estos facilitadores para garantizar que logramos los resultados. Cuando hablamos de resultados, hablamos de que tanto la empresa, ¿no?, como los empleados tienen que estar orientados hacia el logro de unos objetivos que están establecidos previamente. Por tanto, si no hay objetivos, malos. Pero es que para que consigamos esos objetivos, si en el mejor de los casos los tenemos,
tanto la organización como los procesos, como las funciones, como los recursos, como los sistemas de gestión, incluso me atrevo a decir que el propio uso de la tecnología, y nos referimos al caso de la empresa donde trabaja nuestra compañera que antes intervino, tienen que estar alineados, tienen que ser facilitadores, tienen que ayudar, lógicamente, a que consigamos resultados, ¿no? Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer cuando abordamos esta dimensión, que así es como yo llamo a las 5 piezas del modelo, es, oye, ¿estamos consiguiendo lo que nos proponemos? Porque si no lo estamos consiguiendo, algo está fallando, ¿no? Entonces, nos tenemos que hacer esta pregunta, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos que conseguir? Cumplir con fechas de entrega, cumplir en los estándares de calidad que nuestro cliente espera. Puede haber otros compromisos, por ejemplo, de disponibilidad, de respuesta, etcétera. Y, por supuesto, la productividad, que también es importante. No pensemos solo en los resultados comerciales, pensemos también en los resultados que tienen que ver con la eficiencia y con la rentabilidad del negocio, ¿no? Por tanto, debemos tener objetivos en todo esto, ¿no? Y para que esos objetivos se puedan conseguir, los tenemos que compartir con la organización. Si una persona, lo decía al principio, no conoce sus funciones, difícilmente va a contribuir al logro de los resultados. Porque quiero pensar que en el diseño organizativo hemos tenido en cuenta que cada persona aporte de una manera u otra al logro de los objetivos. Por consiguiente, si una persona no conoce sus funciones, difícilmente vamos a poderla alinear hacia el logro de los objetivos de la empresa. Cuando hablamos de cultura, hablamos de misión, de visión y valores, que no puede ser algo que te hizo un consultor y que lo pusiste en tu web para quedar bien, porque todo el mundo tiene misión, visión y valores, ¿no? No, la cultura tiene que ser algo que se reconozca en las prácticas, incluso del equipo directivo, que favorezcan la innovación, que favorezcan el compromiso, que favorezcan valores, por ejemplo, como la diversidad, especialmente importante, sobre todo cuando tienes personas de distintas culturas, es fundamental. Y ahí nos tenemos que hacer la pregunta es, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo hacemos las cosas, ¿no? Porque claro, si la agilidad, la innovación, la colaboración, la orientación al cliente no las tenemos en cuenta en nuestra forma de trabajar, difícilmente vamos a satisfacer las expectativas de los clientes. Si una empresa tecnológica no innova, si no es ágil, si no favorece la colaboración dentro de los equipos y con el cliente, si no entendemos para poder satisfacer las expectativas de los clientes, difícilmente. Y esto lo da la cultura. La cultura es un pegamento. Se suele decir que la cultura es el piloto automático de una organización cuando nadie nos está mirando, ¿no? La empresa tiene que funcionar incluso cuando el jefe no está controlando. Por consiguiente, hace falta algo y ese algo es la cultura, ¿no? Las relaciones, ¿no? La comunicación interna, los estilos de dirección, el trabajo en equipo. Bueno, todo esto tiene un impacto claro en el clima laboral, en el ambiente. O sea, si tengo un mal jefe, evidentemente voy a estar a disgusto, pero es que además de estar a disgusto, no voy a tener un desempeño excelente. Va a tener impacto. Y si tiene impacto en mi desempeño, va a tener impacto en los resultados de la empresa. En el mejor de los casos, la persona se mira si no está funcionando. Pero a lo mejor tendríamos que mirar primero qué podemos hacer nosotros para que no nos vuelva a ocurrir. Eso también tiene un impacto claro en la forma en la que el personal interactúa con los clientes, ¿no? Si no cuidamos a nuestros trabajadores, no pidamos que cuiden a los clientes, ¿no? Entonces, bueno, pues nos podemos hacer esta pregunta, ¿no? ¿Cómo trabajamos juntos, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos gestionando equipos multidisciplinares, estamos utilizando tecnología o no para la comunicación interna, existe o no comunicación interna en mi empresa. Tenemos retos de coordinación entre departamentos, que siempre es necesaria esa coordinación entre áreas técnicas, comerciales, etcétera. Estamos generando confianza en el equipo para que se quede con nosotros, o están continuamente mirando cuál es el mejor postor, como si de mercenarios se tratara, para irse a otra empresa, ¿no? Y bueno, y lo más importante, y no podemos ignorarlo, si tenemos en la empresa paz social, ¿no? Y eso no depende solo de que tengamos un buen convenio laboral. Tiene mucho que ver con que tengamos el estilo de liderazgo adecuado, con que favorecemos la comunicación en los empleados, etc. Las capacidades, ¿no? Difícilmente vamos a conseguir los resultados si nuestra organización no se ha dotado de las capacidades, de las habilidades, de los conocimientos, de las actitudes. ¿Y eso cómo lo podemos conseguir? Solamente de dos formas. O voy al mercado, de ahí la importancia del reclutamiento y la selección, o lo desarrollo dentro a través de una formación planificada que tenga en cuenta, bueno, pues retos en que aumente la capacidad de los conocimientos, en que sean más versátiles, en que seamos capaces de mantener un liderazgo técnico en el mercado, de que nuestros líderes tengan las herramientas necesarias para saber dirigir a sus equipos. Bueno, pues todo eso pasa por cuidar las capacidades de nuestro equipo, ¿no? Asegurarnos, en definitiva, de que tenemos
un razonable grado de adecuación persona-puesto, ¿no? Entonces la pregunta siempre que nos tenemos que hacer es, ¿tenemos el talento necesario? Porque esa pregunta nos va a hacer analizar si efectivamente no estamos seleccionando bien, o si nuestro plan de formación no responde a las necesidades de la organización, o si a lo mejor tenía que cuidar más la promoción interna de lo que lo hago, y estoy siempre confiando en el mirlo blanco cuando el talento resulta que lo tengo en casa y no lo he cuidado. Y por último, la última dimensión son las expectativas. En este caso me refiero a las expectativas de los trabajadores, ¿no? Si no conocemos lo que esperan, ¿no? Y su grado de satisfacción con lo que hago, cómo les pago, si les reconozco, si les doy las gracias o no, si tengo políticas de carrera profesional, si cuido su bienestar, si de alguna manera facilito la conciliación, la flexibilidad horaria. Bueno, pues todo eso al final se traduce en compromiso, en implicación y en fidelización. Fíjense si es importante conocer las expectativas de nuestros trabajadores, porque de lo contrario estamos aplicando la regla del café para todos, ¿no? Y a todo el mundo no le gusta el café. Hay quien prefiere el té matcha y hay quien prefiere el té blanco, ¿no? Entonces, bueno, pues pensemos en que si no sabemos lo que esperan las personas de la organización, difícilmente vamos a acertar con las prácticas. O sea, esto no va ni de que soy el que mejor paga, ni de tener un futbolín en la sala de descanso de los trabajadores. Esto va de funcionar acorde a las expectativas que tienen nuestros trabajadores. Y eso empieza por la escucha. Les animo a escuchar. Creo que es lo más importante. Una simple dinámica grupal con cierta frecuencia, un estudio de clima, una encuesta a los empleados con cierta frecuencia, más reuniones. Bueno, pues eso ayuda muchísimo a entender lo que piensan, sienten y quieren tus empleados. Bueno, ¿en qué se evidencia el desequilibrio? Para que vean ustedes la importancia de que estas dimensiones estén en situación de equilibrio, ¿no? Si estamos altos en resultados, estamos consiguiendo resultados, pero luego a nuestra gente no la estamos cuidando, lo normal es que se nos vaya. Y probablemente eso ponga en riesgo los resultados, ¿no? Porque luego vamos a tardar un cierto tiempo en conseguir personas que sean capaces de hacer lo que hacían nuestros equipos, ¿no? Por tanto, fíjense lo importante que es, tengo buenos resultados, voy a cuidar más si cabe a mis empleados para que no se me vayan, porque solo así voy a mantener los resultados. Capacidades altas y relaciones bajas. Voy a tener silos, voy a tener dos departamentos, el departamento de programación y el departamento de experiencia de usuario, con los mejores profesionales, pero luego al final no trabajan juntos, no se relacionan. Bueno, voy a tener silos. Al final, posiblemente, no voy a aprovechar la capacidad del departamento de programación para tener una buena experiencia de usuario, porque es que simplemente no interactúan los dos departamentos. Si tengo una cultura fuerte, cuido mucho, me los llevo a comer a cada momento, les pongo un futbolín o lo que sea en una... por cierto, una anécdota sobre este tema, en una empresa haciendo una dinámica de grupo hablé mucho del futbolín y levantó la mano un chico y dice, mira, ¿tú tienes algo contra los futbolines? Digo, no, nada en particular, lo pongo como ejemplo. Dice, no, es que yo me encargo, yo tengo una empresa que vende futbolines, coño, y la verdad que cuidado con el uso de ese ejemplo, ¿no? Pero bueno, lo pongo como anécdota porque me hizo bastante gracia, pero ciertamente la cosa no va solo de hacer, como lo hace Google, pues yo voy a crear una sala enorme, digamos, con zonas para que descansen y tal, bueno, pues, y después resulta que no les pago adecuadamente a mis trabajadores, ¿no? Bueno, pues a lo mejor tendría que ser un poco más equilibrado también ahí, ¿no? Entonces, si tengo una cultura fuerte de muchos valores, mucho propósito, mucho discurso, pero luego tengo resultados bajos, algo estoy haciendo mal. Porque resulta que no estoy... Ay, perdón. Se ha ido, ¿verdad? Entonces no voy a tener ejecución, porque he cuidado mucho esos aspectos del clima, de no sé cuánto y tal, pero luego resulta que la gente no está alineada, a lo mejor posiblemente porque simplemente no saben ni lo que tienen que hacer, ¿no? Luego, si tengo resultados altos, he cuidado mucho el logro de los objetivos, pero mi gente no es capaz o simplemente tengo pocas personas capaces, lo más probable es que acabe quemando a esas personas capaces porque han cargado con todo el peso, ¿no?, de seguir manteniendo esos resultados, ¿no? ¿A qué nos lleva el equilibrio entre las 5? Pues a una gestión sostenible. Y eso es, en definitiva, lo que al final intento con el modelo equilibrio, ¿no? Lograr un equilibrio entre estas 5 dimensiones para asegurarnos de que la gestión de personas va a seguir siendo exitosa en el tiempo, ¿no? Y no estoy continuamente improvisando. ¿Eso cómo lo podemos aplicar al sector tecnológico? Bueno, pues cuando hablamos en resultados de problemas, bueno, pues nos referimos a que tenemos un crecimiento acelerado, pero no tenemos, digamos, una organización adecuada que responda, ¿no?, a las necesidades del mercado ni mi cliente, ¿no? Luego que no planifico
puede ser que no esté planificando mis proyectos, ¿no? Sino que los voy asumiendo a medida que los voy, digamos, cogiendo, e intento actuar con rapidez, bueno, pero no estoy actuando, digamos, de forma planificada, ¿no? Luego que tengo dificultades reales para estimar plazos y cargas de trabajo, ¿no? Porque estoy improvisando permanentemente, ¿no? Tengo una elevada rotación que al final esto tiene una incidencia en productividad, en calidad, no tengo indicadores de gestión, no tengo objetivos, no tengo KPI, no coordino a mis equipos, tengo mucha centralización en la toma de decisiones. Bueno, estos son pecados que cometen las organizaciones que no han cuidado el logro de sus resultados. ¿Qué nos exige y a qué me puede ayudar el modelo Equilibra? Bueno, pues a definir una estructura organizativa que sea coherente con las necesidades del mercado y de mis clientes. Me puede llevar a clarificar funciones, a documentar los procesos, algo tan sencillo como procedimentar o hacer una descripción de puestos de trabajo, puede ser el antes y el después de un buen resultado en esta dimensión. Establecer responsables, tener una organización en la que yo sepa quién es responsable de qué, e incluso si hay personas que dirijan equipos. Implantar métodos días ágiles, también la gestión de proyectos, en definitiva, es una herramienta al servicio de los resultados. Y luego también la introducción de indicadores y seguimiento, ¿no? Lo que tienen ustedes en color oscuro con letra blanca es el error. Lo que tienen en la parte de abajo con letra negra es, digamos, un poco, son como la noche y el día, ¿no? Esto es lo que tenemos. Una empresa que sale bien valorada en resultados, cuida estas cosas que tienen ustedes en el segundo bloque del cuadro, de la tabla. En cultura, pues tenemos visión y valores de cartón piedra, poco operativo, en el mejor de los casos. Esa cultura no se transmite ni se practica. Nuestro equipo no lo interioriza, por tanto no está integrado en el día a día de la empresa. No logramos sentido de pertenencia. Hay un crecimiento más rápido que la propia consolidación cultural. No me da tiempo, crezco tanto que no me da tiempo a que nuestra gente interiorice esos valores. Y luego, si me apura, lo más importante, ¿no? Que estoy hablando de unos valores y yo luego, que soy el que tiene que dar ejemplo, pues no los practique, ¿no? ¿Qué es lo que hace una empresa que tiene buena puntuación? Y ahora hablaremos de la puntuación en cultura. Pues redefine la misión, visión y valores cuando cree que es necesario. Comunica la estrategia a su equipo para tener claro que las personas saben lo que se espera de ellos. Utiliza un protocolo de acogida. Este protocolo de acogida no se limita a te recibo el primer día, me tomo un café contigo, te doy una botella de agua y un lanyard con tu nombre. No. Cuido tu integración. ¿Cómo? Pues a lo mejor nombrando un mentor, a lo mejor un profesional como tú, pero con más experiencia, que además se va a sentir valorado porque lo has tenido en cuenta para que, entre comillas, forme o oriente a un trabajador nuevo. Cuidas el employer branding. Cuando hablas por ahí y dices, trabajo en tal empresa, la gente dice, qué suerte tiene de trabajar en esa empresa, porque la empresa ha cuidado el employer branding, ha cuidado la marca empleadora, ¿no? Y luego, bueno, son empresas que por lo general organizan actividades de cohesión. Yo he organizado dinámicas de cohesión en torno al modelo Equilibra, en este caso para un comité de dirección de una empresa industrial en un huachinche, ¿no? Y luego hemos practicado los valores de la cohesión en un viñedo. O sea, ahí la imaginación al poder, ¿no? O sea, la cohesión es fundamental y se puede hacer de muchísimas maneras. No hace falta que le sueltes un rollo de discurso. Puedes utilizar muchísimos elementos, pero la cohesión es fundamental para lograr que esa cultura se interiorice. Bueno, una empresa que no cuida la comunicación interna, que permite que los departamentos trabajen en silos separados, que no favorece la colaboración entre los departamentos, que el liderazgo no está estructurado. Yo al final no sé quién es la gente que depende de mí, no sé a quién reporto, no tengo los recursos que necesito, hago reuniones larguísimas y muy poco eficaces, no le doy feedback a la gente, ni lo obtengo de ellos, propicio de alguna manera conflictos entre las áreas técnicas y comerciales, porque al fin y al cabo tienen objetivos distintos que no siempre están conciliados, y permito que mis profesionales remotos estén, bueno, pues en babia, ¿no? Completamente aislados, ¿no? ¿Qué hacen las empresas exitosas? Bueno, cuando hacen reuniones periódicas, además, no se olvidan de que las tienen que hacer, pero las hacen breves y operativas. Favorecen la comunicación transversal entre departamentos. Tienen canales digitales bien estructurados. Es fundamental, ¿no? Que tengas herramientas digitales que te permiten favorecer la comunicación interna. Me da igual que sea ascendente, descendente, transversal. Están en la práctica del feedback continuo. Continuamente le damos feedback a los trabajadores y recibimos feedback de ellos, ¿no?
estamos en una actitud de escucha activa que además es sistemática, ¿no? Y luego, por otro lado, también, evidentemente, reconocemos, ¿no?, los éxitos, ¿no?, y el compromiso y la contribución de nuestro equipo. Una empresa que no cuida las capacidades, bueno, pues tiene desenfocado sus procesos de reclutamiento y selección. El onboarding es débil, se limita, como les decía antes, a un día de acogida, ¿no?, en que yo te recibo, te doy un manual, te presento, incluso con el mejor de los casos a Italia, y después te dejo solo, ¿no? Luego, no hay promoción interna, no estoy aprovechando el talento interno, ¿no? A lo mejor he contratado a un líder de proyecto cuando la persona que más sabe ese proyecto la tenía ya en casa, ¿no? No hay planes de carrera, la promoción interna tampoco se puede hacer de forma improvisada, ¿no? De repente, si me aparece un hueco, puede ocurrir, pero también muchas veces tenemos equipos que sabemos que tienen que cambiar. Bueno, pues a lo mejor en ese caso debes pensar en tener una política de planificación de carrera, ¿no? La formación no está planificada ni estructurada. No pregunto a los trabajadores ni a los líderes qué formación necesitan. Entonces hago la formación que hace todo el mundo, un plan de formación de Café para Todos, con mucha formación en igualdad, con mucha formación en prevención de riesgos laborales, con una formación en informática básica, sin tener en cuenta los niveles distintos de exigencia que tiene mi equipo humano, ¿no? Mis mandos no están preparados para dirigir equipos. Era un magnífico comercial, lo he nombrado jefe de ventas y resulta que no le he dotado de las herramientas para dirigir adecuadamente su equipo. Las competencias transversales, la comunicación, la sensibilidad interpersonal, la orientación a los resultados, la orientación al cliente, pues no la he trabajado, y eso, lógicamente, al final también te lleva a cometer errores. Y luego, en el peor de los casos, no soy capaz de fidelizar el talento bueno que tengo, ¿no?, porque no lo he cuidado, ¿no? ¿Qué necesitan estas organizaciones? Pues tener un protocolo de acogida, necesitan practicar el mentoring, necesitan tener un plan de formación como Dios manda y formación continua, necesitan planificar carreras, necesitan promoción interna, necesitan desarrollar el liderazgo de sus mandos y necesitan, por ejemplo, un sistema de evaluación y gestión del desempeño. Yo suelo introducir siempre el componente de gestión porque quiero quitarle siempre la connotación negativa a la evaluación del desempeño. Para mí es, por encima de todo, una herramienta de gestión. Y por último, las expectativas, ¿no? En personas que me piden conciliación, que me piden flexibilidad, que piden que cuide su bienestar, que tienen un derecho a la desconexión digital, que esperan reconocimiento, que quieren saber un poco cómo está creciendo mi empresa, que resulta que acabamos de comprar otra empresa y no sé en qué me puede afectar eso, si al final yo soy a lo mejor redundante y van a prescindir de mí, o estoy preparándome para ser comprada por otra empresa y pienso que mi trabajo corre peligro, ¿no? Luego, claridad sobre oportunidades de crecimiento, ¿no? Esta es una empresa en la que puedes crecer si mantienes un desempeño y un compromiso adecuado en este número de años, ¿no? Y luego que son empresas también que son personas que piden un saldo justo y que haya equidad, ¿no? Si a esas organizaciones, si a esas personas les doy flexibilidad, favorezco el teletrabajo, cuido su bienestar, doy las gracias y reconozco el esfuerzo, si les pago adecuadamente, si cuido otros aspectos, que es lo que se ha dado en llamar el salario emocional, con algunos beneficios, si tengo clara cuál es mi propuesta de valor para el empleado, ¿no? ¿Qué es lo que hace que al final mi empresa destaque entre otras a la hora de atraer a los empleados, ¿no? Si soy transparente, bueno, pues probablemente voy a satisfacer las expectativas de mis trabajadores, ¿no? Eso hay que hacerlo, yo lo hago de manera también estructurada. Yo empiezo haciendo un diagnóstico, luego evalúo alternativas de cosas que se hacen en otras organizaciones que pueden ser del sector de mi cliente o no. Formulo políticas, porque esto no va de ser original con las medidas, ¿no? Al final las medidas tienen que formar parte de una política que yo quiero desarrollar, ¿no? Yo quiero tener claro, yo tengo que saber resumir en una frase, cuando hablo de relaciones, qué es lo que espero, cómo quiero abordar la gestión de las relaciones en mi organización. Porque solo si tengo claro eso, voy a saber implantar las medidas y las prácticas que mi organización necesita, ¿no? Tengo que diseñar las herramientas, no las puedo dejar al azar, las tengo que adaptar a la medida de mi cliente. Y por último, bueno, requiero un plan de implantación y un seguimiento en el que por lo general, bueno, pues a veces, o por lo general se suele, digamos, un poco contar con la presencia de ese profesional externo consultor, ¿no? Esto al final se mide, al final, esto lo verán, ahora no lo van a ver porque se ve muy pequeñito, pero verán cómo, contestando un cuestionario de 20 preguntas, que son 20 afirmaciones, utilizando una escala de Likert,
podemos conocer cuál es la salud organizativa y dónde tenemos que poner el énfasis. Esto lo puede hacer cualquiera de ustedes sin necesidad de ningún consultor. Otra cosa es que entiendan que con la opinión de un profesional externo pueden acertar más en el diagnóstico, ¿no? Pero esto es un diagnóstico previo que les permitiría a ustedes saber dónde tienen las mayores debilidades cuando hablamos de gestión de personas. Y luego, bueno, pues yo utilizo otras herramientas, ¿no? Y utilizo herramientas como el análisis de perfil conductual, que es el que me permite precisamente a través de una herramienta de inteligencia artificial testada para la que yo estoy certificado, bueno, a diferencia de herramientas como el DISC, que está posiblemente más implantado en España, bueno, pues analizar el comportamiento visible e identificar con ello, bueno, pues elementos fundamentales, ¿no? de las competencias, de los estilos de liderazgo de las personas. Eso al final, ¿para qué me permite? Si yo hago un análisis de perfil conductual, por ejemplo, puedo acertar con cuál es, digamos, un poco el perfil que necesito por un puesto. Porque como conozco el perfil de competencias del puesto, puedo saber cuál es la persona que encaja, ¿no? Luego esto es rápido, ¿no? Con un cuestionario que tardas entre 15 o 20 minutos, puedes tener muchísima información sobre una persona, ¿no? Conociendo el perfil conductual de las personas, puedes saber si un equipo va a funcionar o no va a funcionar, ¿no? Y luego, por último, a los líderes le da una información muy valiosa de la óptica del autoconocimiento para dirigir mejor a sus equipos, ¿no? Y quería compartir por último esta reflexión final con ustedes a modo de resumen, ¿no? Y es que las empresas tecnológicas suelen medir muy bien, y es mi opinión y mi experiencia, ¿no? Los indicadores de negocio, pero pocos miden de forma integrada la salud de su gestión de personas, ¿no? Luego, los problemas de productividad, innovación y crecimiento en las empresas tecnológicas rara vez se deben a la falta de talento, ¿no? Más bien son desequilibrios, ¿no? A lo mejor tengo el talento adecuado, es posible que tenga el mejor equipo, a lo mejor incluso soy el que mejor paga, pero como he descuidado otros aspectos de la gestión de personas, pues no obtengo éxito, ¿no? Y estoy dándole vueltas a la cabeza sin encontrar dónde está, cuál es el origen del problema, ¿no? Luego, que el reto no es solo atraer talento, que yo sé que el mercado está mal y que cuesta mucho encontrar personas, ¿no? Lo más importante es que sea capaz de fidelizarlo para poder sostener mi crecimiento, y eso pasa porque cuide la experiencia del empleado. A ese trabajador lo tengo que cuidar todo el tiempo para asegurarme de que sigue contribuyendo al crecimiento de la empresa, ¿no? Luego, que cualquier reto, y en ese sentido lo tengo bastante claro, cualquier reto en la gestión de personas tiene encaje en el modelo de equilibrio, ¿no? O sea, de hecho, podemos incluso hasta ver cómo determinadas medidas tienen impacto en dimensiones distintas, ¿no? Y luego, que obviamente esto no es una receta milagrosa, ¿no? Si no hay medición, si no estoy ajustando continuamente, por mucho que utilices el modelo de equilibrio o cualquier otro modelo de éxito, pues no vas a tener éxito en la gestión de personas, ¿no? Porque te has limitado a copiar algo, a implantarlo y a tener la fe en que consigas los resultados que esperas, ¿no? Sin asegurarte de efectivamente, a través de la medición y el ajuste continuo, que esas prácticas que implantaste una vez siguen siendo válidas y necesarias para tu organización. Pues justo ahora, que pasaba el muchas gracias, es cuando se va la pantalla. Pero bueno, lo voy a poner para que, si hay alguna pregunta, mientras tanto, sigamos viendo esto. Muchas gracias, José Joaquín. Aunque nos hemos ido un poquito de tiempo, pero yo creo que es importante. ¿Hay alguna pregunta en el chat? Por ejemplo, al principio incorporaron la necesidad de diferenciar entre el sector público y privado. Yo añadiría no solo sector público y privado, sino también el tamaño de la empresa, en donde, por ejemplo, en Canarias el 55% de las empresas tienen solo entre 1 y 2 personas. Pues al final, la implementación tecnológica, nosotros que hacemos el mapa Bob sabemos cómo ha ido evolucionando, y a mí sí me gustaría hacer una doble pregunta que, dentro de la brevedad posible que se pudiera plantear, es, hay una frase que tú utilizaste en la ponencia, que es que el mercado manda. Entonces, si el mercado manda, ¿qué aporta la gestión de las personas de una forma estructurada y cómo evaluar su capacidad organizativa? Y hay otra que está relacionada con el miedo atávico de lo que la innovación suele generar en los puestos de trabajo, que aunque
desde la revolución industrial cada día trabajamos más personas en este mundo, es cierto que los primeros síntomas de la innovación es ahorrar mano de obra. Por lo tanto, esa doble distinción y gestión, cómo se le puede hacer saber a la gestión de recursos humanos, en donde no tengo miedo yo de que innoven en mi empresa, salvo que eso signifique que vayan a prescindir de mí. Ya. Bueno, lo primero, bueno, lo segundo, voy a empezar por la segunda pregunta. La clave está en generar confianza, ¿no? Recuerdo ahora el momento en el que implantamos SAP en cervecera, repito, hace casi 25 años o casi 30, y lo primero que se hizo fue un proyecto de gestión de la calidad total, porque lo importante es que las personas entendieran que se trata de hacer las cosas mejor, porque eso al final te ayuda a vencer la resistencia al cambio en la tecnología. Cuando tú entiendes que la tecnología está para ayudarte y no para sustituirte, bueno, cuando es así, yo no puedo obviar que existen empresas que se apoyan en la tecnología para reducir plantilla, pero eso no lo cambia ni el modelo Equilibra ni lo cambia este webinar. Allá ellos, ¿no? Pero sí, realmente de lo que se trata es de intentar vencer esa posible resistencia al cambio que pasa por un cambio de tecnología. Si logramos que las personas entiendan que aquí lo importante es su contribución y que su contribución se puede ver aumentada con el uso por ejemplo, de la inteligencia artificial, por poner un ejemplo, o de un cambio de software, porque te voy a facilitar el trabajo. Entonces, la clave para mí es la confianza. O sea, y la confianza al final es transparencia. O sea, para que haya confianza tiene que haber transparencia. Si yo no comparto, y con esto relaciono con la primera pregunta, ¿no? La importancia de la transparencia, ¿no? Si yo no comparto con mis trabajadores aquellas conclusiones a las que he llegado y que me llevan a tomar decisiones, difícilmente los voy a tener de mi lado, los voy a tener remando en mi misma dirección. Y cuando hablo de transparencia me refiero a que, hombre, si no le digo a mis trabajadores lo que quieren mis clientes, difícilmente voy a acertar. Por consiguiente, la escucha empieza en la escucha al cliente. Cuidar la experiencia de empleado no pasa por pasarle cuestionarios larguísimos que acaban aburriendo a muchos clientes y acaban dejando, ¿no? Por un rollo, sino significa saber utilizar esa información. Y las primeras personas con las que tengo que compartir esa información es con mis trabajadores. O sea, si yo no soy capaz de incorporar la escucha al cliente en los procesos de gestión de personas, no estoy aprovechando una información muy valiosa, ¿no? Y por tanto los trabajadores van a seguir improvisando, ¿no? Yo me atrevo a decir que eso conectaría claramente con resultados y con relaciones, porque estoy favoreciendo que el equipo humano esté orientado al cliente y al mismo tiempo estoy utilizando la información de mis clientes para establecer los resultados que mi empresa en principio puede conseguir, ¿no? Espero haberte respondido, José Miguel. Sí, por supuesto. No sé si hay alguna cuestión más o José Luis, ¿tú quieres ya moderar la finalización? No sé si Félix, que te abrió... Sí, Félix. Sí, bueno, lo primero, felicidades. Este es un tema que me encanta, José Joaquín, o sea que será poner el dedo en la llaga, pero alguien lo decía en el chat, ¿no? Mundo público-privado. El privado funciona muy bien con la oferta y demanda, pero sí es verdad que se está produciendo un efecto desde hace muchos años, y es que por así decirlo, lo que recibías por mostrador, ahora lo recibes por servidor. Es decir, hay una responsabilidad muchísimo mayor en el personal tecnológico. Sin embargo, en la relación de puestos de trabajo, cuando se sacan plazas, realmente no se hace una distinción en el mundo TIC, ¿no? Que pueda compensar incluso lo atractivo que puedan ser las ofertas del mundo privado. ¿Tienes alguna puntualización con respecto a alguna idea con respecto a esa compensación que habría a lo mejor que tratar a nivel de administraciones públicas? Por lo pronto, bueno, no me estoy postulando para ningún cargo, lo adelanto, pero la verdad que para mí supondría un reto enorme, y tuve la oportunidad en su momento y finalmente no ocurrió, de dirigir recursos humanos del sector público, porque efectivamente es un reto todavía mayor si cabe que en el sector privado, porque tiene más corsés, y ahí estoy de acuerdo contigo, ¿no? Y eso lo he podido vivir con algún cliente, ¿no? Cómo implantar el modelo Equilibra en una empresa pública o semipública se plantea retos, ¿no? Te pongo, y voy a poner el ejemplo en algo que tú estás hablando, que es en el reclutamiento y la selección. O sea, cuando tenemos procesos muy formalizados, como los que se suelen dar en el sector público, estoy ignorando determinados atributos, determinados valores del personal que debo considerar si quiero tener éxito en mi proceso, ¿no? Por tanto, yo creo que la administración lo que tiene que hacer es dotarse de agilidad.
tiene que ser más flexible a la hora de diseñar esos procesos y los perfiles. Y te puedo asegurar que en ningún caso contraviene la normativa laboral, y si no que me corrija José Miguel, que sabe más que yo de eso, que ha sido director general de trabajo. Yo creo que no hay más límites posiblemente que en el sector privado, pero si somos capaces de innovar también en los procesos de reclutamiento y selección, vamos a tener la posibilidad de captar perfil. Hay cuestiones en el sector público que nos sorprendería, pero son más atractivos para el empleo, para los profesionales, que posiblemente favorecen una mayor fidelización. Normalmente el empleo en el sector público es un empleo a largo plazo, y ahí el reto que tenemos en todo caso es evitar que se anquilose el talento. O sea, y el reto es distinto, ¿no? O sea, yo creo que tenemos ahí, por un lado, que intentar dotar de una cierta flexibilidad o por lo menos de innovación los procesos de selección para que podamos también calificar determinadas cuestiones que no tienen que ver con la experiencia y los conocimientos, que por tanto es más difícil de baremar, pero al mismo tiempo tengo que asegurarme de que el talento que tengo en casa, en la administración, para que siga siendo útil para la sociedad, lo tengo que mantener actualizado. Por tanto, también hay que cuidar la formación. Entonces, yo creo que son los dos grandes retos a los que se enfrenta el sector público para alinear, ¿no? Mención aparte, lógicamente, el componente retributivo, etcétera, pero ahí sí que tenemos mayores rigideces porque tenemos lo que tenemos, ¿no? Yo me atrevo a decir que, por ejemplo, frente a las pagas de productividad, yo sería más estricto. Yo asociaría la productividad a un sistema de gestión del desempeño real. O sea, uno se harta de que a veces el funcionario asuma que cobrar el máximo de productividad es un derecho, ¿no? Tu derecho es cobrar productividad si has contribuido al cumplimiento de una serie de objetivos, ¿no? Por consiguiente, ser rigurosos en la evaluación del desempeño también va a profesionalizar más la gestión de personas en el sector público. Pero vamos, que se puede, este modelo es perfectamente aplicable, cualquier otro modelo es perfectamente aplicable, y hay menos diferencia entre el empleo público y el privado del que en primera instancia podemos creer. Solo una cuestión más. Esta pregunta te va a sonar un poco rara a lo mejor, pero ¿tienes alguna preferencia con respecto al nombre? Departamento de Recursos Humanos, de Personas. Lo digo porque... Bueno, yo por lo general, rara vez, departamento, empresas por las que paso, cuando yo me voy, rara vez se sigue llamando Departamento de Recursos Humanos. ¿no? Por lo general, a mí creo que gestión de personas o simplemente personas es bastante... a mí personalmente me gusta más. Después he visto personas y talento, me parece un poco redundante, pero bueno, personas y organización. Generalmente personas y organización, yo es con el puesto con el que más quizás me identifico y el que más recomiendo, pero me conformo con que dejen de utilizar recursos humanos en favor de gestión de personas. Gracias. Y por supuesto no el de administración de personal, que era el antiguo, ¿no? Del señor que hacía la nómina, ¿no? Que hacía la nómina a mano, ¿no? Eso sí que no, por favor. Muy bien, con esta cuestión yo creo que es un buen momento para cerrar. Nos hemos ido un poquito de tiempo, pero... Disculpen. Empezamos más tarde también. Sí. Todo se ha dicho. Bueno, agradecer a José Joaquín, por supuesto, a José Miguel, Carlos, Félix por su intervención también, y a todos los presentes en este webinar último de la temporada. Y empezamos en septiembre, octubre, ya tenemos dos o tres planificados, muy interesantes. Muchas gracias y hasta siempre. Gracias, José Luis. Ni que decir tiene que me tienen a su disposición para cualquier duda. Tienen mi correo, mi teléfono, a su entera disposición. Muchísimas gracias por la oportunidad y feliz verano. Un placer. Igualmente, feliz verano.